El cielo se oscureció mientras Vidian, la última de las grandes reinas dragones, volaba en círculo sobre las llanuras quemadas de Caraxis. Sus enormes escamas color esmeralda reflejaban la luz moribunda de sus hijos gemelos, proyectando patrones brillantes sobre el árido paisaje de abajo. Ya había estado buscando durante 3 ciclos. Sus poderosas alas batiendo contra los cálidos vientos del desierto. Sus ojos dorados escaneando cada grieta y cañón de este desolado planeta. Cada nido destruido. Cada huevo roto, cada cría sacrificada. El dolor de la pérdida se había grabado en su antiguo corazón. Un dolor hueco que crecía con cada día que pasaba. Los señores mecánicos con sus ejércitos sin alma y cañones de plasma habían sido despiadadamente eficientes en su campaña de exterminio. Los dragones, que alguna vez fueron la especie más temida y respetada del séptimo cuadrante, se redujeron a una sola reina envejecida. Vidian lanzó un grito lastimero que resonó en el vasto vacío. El sonido se transmitió a kilómetros de distancia, un lamento por sus hijos perdidos y el fin de un linaje que había abarcado milenios. Pronto ella también se uniría a ellos. El último dragón, la última brasa de un fuego que una vez ardió y se extinguió para siempre. Un destello de movimiento llamó su atención. Algo pequeño y frágil, arrastrándose por las dunas de arena muy abajo. Vidian se inclinó bruscamente y su enorme figura atravesó las nubes mientras descendía para investigar. Probablemente sea otro carroñero del desierto, pensó, pero sus instintos la obligaron a mirar más de cerca. Mientras se acercaba, la criatura miró hacia arriba. Un bípedo pequeño y sin pelo, con solo 2 brazos y 2 piernas. Sin escamas, sin alas, sin cola. Increíblemente vulnerable. Era un niño humano, de no más de 5 o 6 años según sus cálculos. Su piel estaba ampollada por la exposición al sol. Sus labios se agrietaron por la deshidratación. En su pequeña mano sostenía un comunicador roto, muerto hacía tiempo. El niño no gritó cuando Vidian aterrizó con un ruido sordo que hizo temblar el suelo frente a él. Él no corrió cuando su enorme cabeza, más grande que todo su cuerpo, bajó para inspeccionarlo. En lugar de eso, extendió una mano temblorosa hacia su hocico. ¿Eres un ángel? El niño susurró, su voz. Mamá dijo que los ángeles vendrían. Vidian resopló y una columna de humo se elevó de sus fosas nasales. No soy un ángel, pequeña. Soy Vidian, la última reina de los vuelos de dragones de Querosén. Los ojos del niño se abrieron, no con miedo sino con asombro. Puedes hablar en mi cabeza. Telepatía, explicó Vidian, aunque se preguntó por qué se molestaba. Este niño humano pronto perecería en el desierto sin agua ni refugio. Otra víctima inocente del cruel universo. ¿Cómo te llamas, niño humano? ¿Y cómo llegaste a estar solo en este páramo? Soy Lucas, dijo el niño, balanceándose ligeramente sobre sus pies. Nuestro barco se estrelló. Mamá me puso en la cápsula de escape, pero aterrizó aquí. He estado caminando y caminando, pero no puedo encontrar a nadie. Los ojos dorados de Vidian se entrecerraron. Una nave colonial, tal vez de refugiados. La guerra entre los señores Mech y la Concordia Galáctica había desplazado a miles de millones de personas. La familia de esta niña probablemente fue víctima de un conflicto en el que no participó, tal como lo fueron sus propios hijos. Deberías dejarme, dijo Lucas de repente, arrugando su pequeño rostro. Todo el que se queda conmigo muere. Algo se agitó en el antiguo corazón de Vidian. Un reconocimiento tal vez, un dolor compartido que trascendió las especies. Sin pensarlo más, bajó su enorme cuerpo a la arena. Sube a mi cuello, pequeño. Morirás si te quedas aquí. Lucas dudó solo brevemente antes de trepar por su pata delantera. Sus pequeñas manos sujetaron la balanza que tenía delante. ¿A dónde vamos? Él preguntó. Primero regar, respondió Vidian, extendiendo sus alas. Luego a mi santuario en las montañas. No es seguro, pero es más seguro que aquí. Mientras ascendían hacia el cielo que se oscurecía, Vidian sintió que los chicos se maravillaban a través de su conexión telepática. A pesar de todo lo que había perdido,
su mente aún se maravillaba de la sensación de volar, del vasto desierto que se extendía bajo ellos, de las estrellas que comenzaban a aparecer en lo alto. ¡Qué extraño! Pensó que, después de perderlo todo, se había convertido en la guardiana de la criatura más frágil imaginable. La caverna de la montaña era fresca y oscura, un bienvenido respiro del castigador calor del desierto. Lucas estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un lecho de helechos recolectados, devorando las raciones sintetizadas que Vivian había recuperado de un puesto avanzado abandonado cercano. Habían pasado 3 días desde que lo encontró. 3 días de aprender sobre este curioso niño humano con sus interminables preguntas y su sorprendente resiliencia. Le había hablado de la Tierra, su lejano mundo natal, de su madre, que había sido xenobióloga, de su padre, que capitaneó la nave de investigación que había sido destruida. ¿Por qué los robots atacaron nuestra nave?, preguntó Lucas entre bocados. No éramos soldados. Vivian acomodó su enorme. Se formó en el suelo de la caverna, sus escamas raspando contra la piedra. Los señores Mech no distinguen entre combatientes y civiles. Solo buscan conquistar, rehacer todos los mundos a su imagen. ¿Cómo hicieron con tus bebés?, preguntó Lucas con voz débil. Los ojos dorados de Vivian se oscurecieron por la tristeza. Sí, pequeña. Como hicieron con mis garras. Los dragones eran considerados una amenaza para su expansión. Demasiado poderosos, demasiado inteligentes, demasiado independientes. Los odio, dijo Lucas con fiereza, apretando sus pequeñas manos en puños. El odio no recuperará lo que hemos perdido, respondió Vivian, aunque su propio corazón ardía de rabia al recordar los huevos destrozados y las crías masacradas. Descansa ahora. Mañana tendremos que mudarnos. No es seguro permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. Mientras el niño se acurrucaba para dormir, Vivian vigilaba, con sus agudos sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. Había vivido sola durante tanto tiempo. Se había resignado a ser la última de su especie, a morir sola en algún rincón olvidado de la galaxia. Ahora, inexplicablemente, se sentía responsable de este frágil niño humano. Era una locura. No podía cuidar de un humano. Sus necesidades eran demasiado diferentes. Sus vidas, demasiado cortas. Incluso si pudiera mantenerlo con vida, ¿qué clase de vida sería? Escondiéndose en cuevas, huyendo constantemente de las patrullas del señor Mecha. Sin embargo, cuando Lucas gemía en sueños, atrapado en alguna pesadilla, Vivian se encontró tarareando una melodía profunda y retumbante, la misma canción que habría cantado para calmar a sus propias crías. Aquí viene, rugió Vivian telepáticamente, plegando las alas mientras se lanzaba hacia el fondo del cañón. Lucas se aferró a las crestas de su cuello, su pequeño cuerpo aplastado contra el suyo. Escamas. Las naves exploradoras McClord rugieron sobre sus cabezas, sus sensores barriendo la zona. Habían pasado 3 semanas desde su primer encuentro, y esta era la 4ª vez que habían evitado por poco ser detectados. Creo que nos buscan específicamente, dijo Lucas mientras aterrizaban en un barranco oculto. A sus 6 años, era notablemente perspicaz, ya no se limitaba a patrullas aleatorias. Vivian asintió, con sus enormes cabezas girando hacia el cielo donde la nave había desaparecido en el horizonte. Puede que hayan detectado nuestras señales de calor. Los dragones arden con mucha más temperatura que la mayoría de las especies, y los humanos también son bastante cálidos, añadió Lucas. Se deslizó desde su posición sobre su cuello, aterrizando con facilidad practicada. En el poco tiempo que habían estado juntos, se había adaptado rápidamente a la vida con un dragón guardián, aprendiendo a leer sus estados de ánimo, a moverse con ella en el vuelo y a ayudar cuando sus pequeñas manos podían ser útiles. No podemos quedarnos al descubierto, dijo Vivian. Las cañonulinas están demasiado expuestas. Lucas parecía pensativo, su rostro joven parecía serio más allá de su edad. ¿Qué pasa con los antiguos túneles mineros que mencionaste? Los que están bajo las montañas del norte. Vivian consideró esto.
Las minas de Elidio abandonadas habían sido excavadas por una antigua civilización mucho antes de que los humanos o incluso los dragones llegaran a Caraxis. Su profundidad y la composición mineral de las montañas ayudarían a enmascarar sus señales de calor. Sería muy oscuro para ti, señaló. Y puede haber derrumbes de túneles y bolsas de gas tóxico. Pero estaríamos a salvo de los robots, replicó Lucas. Y puedes ver en la oscuridad, ¿verdad? Puedes guiarme. Vidian sintió una oleada de orgullo por su valentía. Muy bien. Salimos al anochecer. Cuando se acercaba el anochecer, Lucas se dedicó a recoger sus pocas posesiones. La manta de emergencia que habían rescatado, el purificador de agua, la pequeña colección de herramientas que había reunido con escombros. Vidian lo observó con una mezcla de preocupación y admiración. Se había adaptado a su existencia nómada con notable resiliencia. Pero todavía era un niño humano, lejos de los de su especie, creciendo en una zona de guerra. Vidian, llamó Lucas, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre puedes preguntar, pequeño, se acercó el niño con expresión seria. Si los dragones hablan con sus mentes y tú eres el último, ¿con quién hablas cuando estoy dormido? La pregunta la tomó por sorpresa. Palabras tan sencillas que, sin embargo, llegaron directamente al corazón de su soledad. Antes de ti, pequeña, hablé a las estrellas, a los vientos, a la memoria de mi especie. Me había acostumbrado al silencio. Lucas consideró esto y luego extendió la mano para tocar su enorme tenedor. Me alegro de que ya no esté solo, y me alegro de no estar solo yo tampoco. Algo cálido se desplegó en el pecho de Vidian. Un sentimiento que creía muerto hacía tiempo. No era exactamente el amor feroz y protector que había sentido por sus crías, sino algo nuevo, algo inesperado. Yo también, Lucas, retumbó ella suavemente. Yo también. Los túneles mineros demostraron ser a la vez un santuario y una prisión, a salvo de la detección de los mechas, pero confinados de maneras que eran particularmente difíciles para Vidian. Los dragones eran criaturas del cielo abierto y de vastas distancias. Las cámaras centrales más grandes le permitieron moverse con cierta libertad, pero el peso aplastante de la montaña que estaba encima presionaba su espíritu. Para Lucas, sin embargo, los túneles se convirtieron en un patio de recreo para el descubrimiento. Su curiosidad natural lo llevó a explorar cada pasaje accesible, regresando a menudo con curiosos artefactos de los mineros desaparecidos hace mucho tiempo. Herramientas de cristal, extraños glifos tallados en piedra, ocasionalmente, incluso juguetes abandonados por los niños de esa raza olvidada. Miren lo que encontré, exclamó Lucas, corriendo hacia la cámara central, donde Vidian yacía acurrucado alrededor de un pequeño generador térmico. En sus manos había un disco metálico cubierto de intrincados grabados. Vidian levantó la cabeza, con las fosas nasales dilatadas mientras examinaba el objeto. Cuidado, pequeño. No todo lo que queda atrás se puede tocar con seguridad. Está bien. Lo escaneé primero, como me enseñaste, dijo Lucas, sosteniendo el detector de radiación recuperado que colgaba de su cinturón. Creo que es una especie de mapa o carta astral. Vidian se acercó, sus ojos antiguos reconociendo patrones entre los glifos que giraban. Sí, puede que tengas razón. Los seres que excavaron estos túneles eran grandes viajeros a pesar de su pequeño tamaño. Cartografiaron muchos mundos más allá de Caraxis. Lucas trazó los patrones con el dedo, con el rostro iluminado por el suave resplandor azul del generador térmico. ¿Crees que alguno de estos mundos es seguro? Lugares sin señores Mech. La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Habían pasado 6 meses desde su primer encuentro. 6 meses escondidos, de casi accidentes, de arreglárselas con suministros de rescate y recursos menguantes. No era vida para un niño en crecimiento. Hay rumores, dijo Vidian lentamente,
de mundos más allá de la influencia de los McClure. Los sistemas periféricos donde su control aún no llega. Pero están lejos y el viaje sería peligroso, pero no imposible. Lucas apretó los ojos con esperanza. Vivian dudó. Había evitado pensar en tales posibilidades, consciente de los peligros que enfrentarían al abandonar su escondite. Sin embargo, al ver el anhelo en los ojos del chico, no pudo apagar esa chispa. No era imposible, admitió. Pero requeriría una nave, sistemas de navegación, recursos que no tenemos. La expresión de Lucas decayó, pero solo momentáneamente. Entonces los encontraremos, los construiremos o los intercambiaremos. Tiene que haber una manera. Su determinación reconfortó y preocupó a la vez el corazón de Vivian. Los niños humanos, estaba aprendiendo, poseían un optimismo que era a la vez su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. Consideraremos todas las posibilidades, dijo con cuidado. Pero por ahora, debemos centrarnos en la supervivencia. Se acerca el invierno y debemos prepararnos. Lucas asintió, guardando el disco estelar en su mochila improvisada. Ayudaré a reunir más combustible para el generador. Mientras corría por uno de los túneles más pequeños, Vivian volvió a sentarse en el suelo de piedra. Sus pensamientos se turbaron. El niño crecía rápidamente, como los humanos. Su ropa ya le quedaba pequeña, sus extremidades más largas y fuertes que cuando lo encontró. Él pronto necesitaría más de lo que ella podía proporcionarle en estos túneles. Educación, la compañía de los de su especie, un futuro más allá de la mera supervivencia. Por primera vez desde que lo tomó bajo su protección, Vivian se enfrentó a la dolorosa verdad que había estado evitando. Eventualmente, tendría que dejarlo ir. El primer año dio paso a un segundo, luego a un tercero. Lucas creció más alto, más delgado, su piel pálida por la vida subterránea, pero su mente aguda y su espíritu inquebrantable. Vivian le enseñó todo lo que pudo. Las historias de una docena de mundos, los idiomas que conocía, las ciencias tal como las entendían los dragones. Por su parte, Lucas compartió su conocimiento humano, sus recuerdos de la Tierra y sus costumbres, su comprensión innata de la mecánica y la electrónica que parecía ser natural en su especie. Juntos, transformaron su refugio subterráneo. Las hábiles manos de Lucas reutilizaron la tecnología de rescate para crear un espacio habitable más cómodo. Sistemas de recolección de agua, iluminación mejorada, incluso hidroponía primitiva para cultivar hongos y raíces comestibles. La fuerza y el fuego de Vivian les permitieron remodelar las cámaras cuando era necesario para defenderse de los depredadores ocasionales que merodeaban. Entraban en los túneles para calentar su hogar durante los crudos inviernos de queroseno. Establecieron una rutina de cuidadosas excursiones a la superficie, siempre de noche, variando constantemente sus patrones para evitar ser detectados. A veces se aventuraban a asentamientos abandonados en busca de provisiones. Otras veces, a las cimas de las montañas simplemente para sentir el viento y ver las estrellas. Fue durante una de esas excursiones, cuando Lucas se acercaba a su 10º año, que todo cambió. Habían volado a una meseta remota, lejos de cualquier actividad conocida de Mecordios. La noche era clara. Las 3 lunas de Caraxis proyectaban una luz plateada sobre el paisaje. Lucas se sentó en la pata delantera de Vivian, señalando las constelaciones que habían nombrado juntos. He estado pensando, dijo, con la voz más grave que la preocupación infantil de su primer encuentro. En el disco estelar, en encontrar una manera de salir del planeta, retumbó Vivian en voz baja. Esta era una conversación que habían tenido muchas veces, siempre terminando de la misma manera, reconociendo el sueño, pero aceptando la realidad de su situación. ¿Y qué nuevas ideas has tenido? Ella preguntó con indulgencia. Lucas se giró para mirarla. Su expresión seria a la luz de la luna. Creo que hemos sido demasiado cautelosos. Seguimos esperando la oportunidad perfecta. ¿Pero qué pasa si nunca llega? ¿Y si tenemos que crear nuestra propia oportunidad? Un destello de inquietud recorrió a Vivian. ¿Qué está sugiriendo?
El puesto comercial de Kells Ridge, dijo Lucas, hablando más rápido ahora. He estado monitoreando sus comunicaciones cuando estamos en la superficie. Hay naves que van y vienen con regularidad. Contrabandistas en su mayoría, pero a veces llevan pasajeros. Contrabandistas que preferirían vendernos a los señores Mech antes que ayudarnos. Vidian gruñó. La recompensa por un dragón compraría una flota de naves. No todas, argumentó Lucas. Algunos odian a los señores Mech tanto como nosotros, y no tenemos por qué decirles quién eres. Podrías quedarte escondido fuera del puesto de avanzada mientras me pongo en contacto. De ninguna manera. La voz de Vidian retumbó en su mente. No irás solo a una guarida de criminales y mercenarios. Lucas no se echó atrás. Ya no soy un niño indefenso, Vidian. Me has enseñado a luchar, a pensar, a sobrevivir, y no puedo pasarme la vida entera en estos túneles. Tú tampoco. Vidian guardó silencio, la verdad de sus palabras lo impactó profundamente. Ella lo había criado lo mejor que pudo, lo había protegido, lo había amado como a su... Pero tenía razón. Esta vida a medias escondidas no era futuro para ninguno de los dos. Antes de que ella pudiera responder, un nuevo sonido rompió la noche. El distintivo sonido de los motores McClord. Abajo. Ordenó Vidian, presionando su cuerpo contra la meseta. Lucas se deslizó de inmediato de su pierna y se acostó a su lado. La nave patrulla apareció en el horizonte, sus reflectores barriendo metódicamente el terreno. Estaba más cerca de lo que ninguna nave Mechlor había llegado en años, su trayectoria la llevaba directamente hacia su posición. No pueden habernos detectado todavía, susurró Lucas. La meseta tiene la misma señal de calor que la roca circundante. Sin embargo, debemos movernos, respondió Vidian, siguiendo con la mirada la nave que se acercaba. Lentamente hacia el borde del acantilado. Podemos descender al cañón y usar los barrancos como cobertura. Comenzaron a retroceder lentamente. La enorme figura de Vidian se movía con sorprendente sigilo. Lucas se mantenía cerca de ella. A 20 metros del borde del acantilado. Entonces, a los 10, el reflector los iluminó. Por un instante, Vidian pensó que habían escapado. Aviso. Entonces, la nave patrulla cambió bruscamente de rumbo, inclinándose bruscamente hacia ellos. Las alarmas comenzaron a aullar en la noche. Enano. Vidian rugió en voz alta y mentalmente hacia el acantilado. Los detendré. Lucas corrió hacia el borde, pero luego se detuvo, girándose para encararla. No, no te voy a dejar. Esto no es una discusión. Vidian se irguió por completo, extendiendo las alas mientras la nave del señor Mecha se acercaba. Baja por la pared del acantilado, sigue el barranco sur hasta la entrada del túnel. Te encontraré. El chico dudó, con el rostro angustiado. Entonces la nave del señor Mecha abrió fuego, rayos de plasma impactando la meseta que los rodeaba. La decisión estaba tomada por él. Mientras Lucas desaparecía por el borde del acantilado, Vidian se lanzó al cielo directamente hacia la nave Mechlor. El fuego crecía en su pecho, una rabia ancestral alimentando el infierno. Si esta iba a ser su última defensa, se aseguraría de que su hijo tuviera tiempo de escapar. La primera gota de fuego de dragón golpeó el estabilizador de babor de la nave, derritiendo el metal y circuitos. La nave se desvió, pero permaneció en el aire, con su sistema de armas girando para rastrearla. Vidian se zambulló y rodó. Siglos de experiencia en combate aéreo guiaban sus movimientos. Otra ráfaga de fuego. Otro impacto directo. La nave estaba dañada, dejando una estela de humo, pero el fuego de represalia se intensificó. Un rayo de plasma le rozó el ala. El dolor la atravesó, pero lo superó, ascendiendo, alejando la nave de la ruta de escape de Lucas. En el fondo de su mente, a través de su vínculo telepático, podía sentir su terror y preocupación por ella. Corre, pequeña, proyectó con fiereza. Corre y no mires atrás. La nave McClord lanzó una andanada de misiles buscadores. Vidian plegó las alas y se desplomó, elevándose en el último instante para rozar la superficie de la meseta.
2 misiles impactaron contra la roca, pero un tercero se mantuvo en el objetivo. La explosión la alcanzó en pleno giro, haciéndola rodar por la meseta. Los sistemas de alerta parpadearon en rojo en la nave McClure. Rotura en el casco. Fallo de motor. Sistemas de armas. Comprometida. Vivian se puso de pie con dificultad, arrastrando un ala inútilmente, con el costado quemado y sangrando. Con un grito mecánico, la nave se precipitó hacia ella, ya no volando, sino cayendo. Un ataque kamikaze deliberado. Vivian reunió las fuerzas que le quedaban y saltó a un lado, pero no con la suficiente rapidez. El impacto sacudió toda la meseta. El metal chirrió, la piedra se quebró y todo se disolvió en un caos de fuego y humo. En el polvo que se asentaba, Vivian yacía atrapada bajo los restos retorcidos, con la conciencia vacilante. A través de su vínculo, buscó a Lucas una última vez, no enviando palabras, sino pura emoción, amor, orgullo, una desesperada esperanza por su supervivencia. Su respuesta llegó de inmediato, un grito mudo de negación y determinación. Estaba escalando de nuevo el acantilado, se dio cuenta con horror. ¿Volviendo por ella? No, intentó proyectar, pero sus fuerzas se desvanecían. ¡Sálvate! Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue una nave mecánica secundaria que aparecía en el horizonte, atraída por la señal de socorro de su camarada caído. Su último pensamiento fue una plegaria a las fuerzas cósmicas. Podría escuchar. Manténlo a salvo. Deja que mi hijo viva. La conciencia regresó a Vivian en dolorosos fragmentos. Primero, la sensación, un peso aplastante sobre su cuerpo, un dolor abrasador en su costado izquierdo, el acre olor a sintéticos quemándose, luego el sonido, el crepitar de las llamas, el gemido del metal al asentarse, y una voz humana. Tengo que intentarlo. Por favor, despierta, por favor, Lucas. El chico tiraba frenéticamente de una viga retorcida que sujetaba su pierna delantera con hollín y lágrimas, con las manos ensangrentadas por el esfuerzo. Más allá de él, a través de una visión nublada por el humo, Vivian pudo ver las luces que se acercaban de la segunda nave de McClure. Deberías haber corrido, logró decir telepáticamente, con los pensamientos débiles y dispersos. Lucas levantó la cabeza de golpe, con el alivio inundando su rostro. «Estás vivo». Lo sabía. Sabía que todavía estabas vivo. No por mucho más tiempo, gruñó Vivian, luchando por levantar la cabeza. Viene la segunda patrulla. Debes esconderte ahora. No te voy a dejar, dijo Lucas. Su joven voz se endureció con determinación. Señaló una oscura abertura en la superficie de la meseta, parcialmente oculta por los escombros. Hay un pescador que baja al sistema de túneles. Si logramos liberarte, podremos lograrlo. Vivian evaluó la situación con cada vez mayor claridad. La nave de choque había dividido la meseta, revelando una red de antiguos túneles mineros. La abertura era, en efecto, lo suficientemente grande para ella si lograba alcanzarla. Pero el metal retorcido que la sujetaba superaba las fuerzas de Lucas. Escucha con atención, proyectó, reuniendo las fuerzas que le quedaban. Intentaré liberarme. Cuando lo hagas, correrás hacia esa abertura. No me esperes. Pero nada de discusiones. La fuerza de su orden mental hizo que Lucas se estremeciera. Con más cuidado, añadió. Te seguiré si puedo. La nave que se acercaba ya estaba cerca. Sus reflectores barrían el lugar del accidente. El tiempo se había agotado. Vivian convocó las últimas reservas de fuego, enfocando el calor no hacia afuera, sino hacia adentro, sobrecalentando sus propias escamas hasta que brillaron al rojo vivo. El metal que la sujetaba comenzó a ablandarse al entrar en contacto con su cuerpo. Con un rugido de dolor y esfuerzo, se impulsó hacia arriba, liberándose de los restos fundidos. Ahora corre, ordenó, tambaleándose hacia el pescador. Lucas corrió hacia adelante, llegó a la abertura y se giró para guiarla. Fuego de plasma estalló desde la nave McClure. Vivian medio corría, medio se arrastraba hacia el pescador.
Su ala herida colgaba inútilmente, su pata trasera izquierda apenas soportaba su peso. Un rayo impactó justo detrás de ella, la fuerza conmocionante la impulsó hacia adelante. Cayó en la oscuridad de la fisura. Lucas saltó a un lado para evitar ser aplastado. Piedra y metal se derrumbaron tras ellos cuando el borde de la meseta cedió, sellando la entrada y sumiéndolos en la oscuridad total. Durante un largo instante, ninguno se movió. La respiración agitada de Vivian resonó en el espacio reducido, su cuerpo temblaba de dolor y agotamiento. Lucas se arrastró a su lado, sus pequeñas manos encontrando su rostro en la oscuridad. «Estás muy herida», susurró con la voz entrecortada. «¿Muy mal?» Vivian no podía negarlo. Las quemaduras de plasma en su costado eran graves, y sospechó que también tenía heridas internas. «Necesito tiempo para sanar», logró decir. «Los dragones son resistentes». «Te ayudaré», dijo Lucas con firmeza. «Puedo encontrar agua, algo para el dolor. Es posible que el botiquín haya sobrevivido en mi mochila». Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, Vivian pudo ver que habían caído en una gran antecámara del sistema minero, diferente de sus túneles habituales. Antiguos pilares de soporte bordean las paredes tallados con los mismos glifos que el disco estelar que Lucas había encontrado. «Descansa primero», le dijo, mientras envolvía su ala ilesa de manera protectora alrededor de su pequeña figura. «Los señores Mech no pueden alcanzarnos aquí. Estamos a salvo por ahora». Lucas asintió, presionándose contra sus escamas, su cuerpo se calentó, un pequeño consuelo contra su dolor. «Pensé que te iba a perder», murmuró en voz baja. «Como si hubiera perdido a todos los demás». «Todavía no, pequeña». Vivian lo prometió, aunque estaba menos segura de lo que pretendía. «Aún no». Los días pasaron en la oscuridad de su santuario accidental. Lucas demostró su ingenio una vez más al encontrar una fuente de agua en lo profundo de los túneles y rescatar lo que pudo de su mochila dañada. Utilizando su conocimiento de los sistemas de túneles para orientarse en esta nueva sección, Vivian vagó entre la conciencia y los sueños febriles. Sus habilidades curativas dracónicas lucharon contra sus heridas, pero el progreso era lento, demasiado lento. Ella era antigua, incluso para los estándares de los dragones, y su fuerza había estado disminuyendo mucho antes del accidente. El quinto día, según los cálculos de Lucas, se despertó y lo encontró sentado frente a ella con las piernas cruzadas, estudiando las paredes con la ayuda de una pequeña luz que había preparado con componentes recuperados del accidente. «Estas marcas son diferentes a las demás», dijo cuando notó que estaba despierta. «Más detallado. Creo que esta cámara era importante para ellos». Vivian levantó la cabeza levemente, haciendo una mueca por el esfuerzo. Su visión, más aguda que la humana, incluso en la casi oscuridad, podía distinguir elaboradas escenas talladas en la piedra, mapas estelares ciertamente, pero también lo que parecían ser registros históricos, esquemas tecnológicos. «Los antiguos que construyeron estos túneles», dijo, con su voz telepática hoy más fuerte. «Se llamaban los Carturi. Seres pequeños pero ingenieros brillantes. Abandonaron Caraxis mucho antes de que llegara mi especie». Lucas trazó una de las tallas con el dedo. «¿A dónde se fue? Nadie lo sabe con certeza. Desaparecieron de la historia registrada. Algunos creen que ascendieron a un plano superior de existencia. Otros pensaron que encontraron un mundo fuera del alcance de la guerra y el sufrimiento». Lucas se quedó en silencio por un momento, su joven rostro pensativo en la tenue luz. «¿Crees que eso es posible? ¿Un lugar más allá del sufrimiento?». La pregunta atravesó el corazón de Vivian. Este niño había visto tantas pérdidas, tantas dificultades en su corta vida. «Aún así todavía tengo esperanza». «No lo sé», respondió ella honestamente. «Pero si tal lugar existe, creo que tu especie podría encontrarlo algún día. Los seres humanos tenemos una capacidad notable tanto para crear como para superar el sufrimiento». Lucas asintió, volviendo su atención a la pared. «He estado mapeando los túneles mientras duermes. Hay algo extraño en esta sección. Los pasajes no tienen sentido para la minería. Son demasiado regulares,
Demasiado intencionales y todos conducen a una cámara más profunda. Pero todavía no he llegado tan lejos. No quería dejarte sola por mucho tiempo. Muéstrame tu mapa, pidió Vivian. Lucas recuperó un trozo de metal rescatado en el que había dibujado un diagrama aproximado. Vivian lo estudió y poco a poco fue reconociéndolo. Esto no es casualidad, dijo. El patrón del túnel refleja la configuración estelar de su disco. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Tienes razón. Lo que significa que la cámara central que encontraste podría ser importante. Vivian terminó. Quizás una sala de control o un depósito de conocimientos. La emoción del niño era palpable. Deberíamos explorarlo. Quizás haya algo que pueda ayudarnos o ayudarle a sanar más rápido. Vivian vaciló. Sus instintos le decían que en este descubrimiento había más de lo que ellos aún entendían. Pero también reconoció la necesidad de darle a Lucas un propósito para mantener su mente ocupada mientras ella se recuperaba. Puedes explorar los pasajes que ya has mapeado, concedió. Pero no vayas más lejos sin decírmelo y regresa antes de que tu luz se apague. Lucas asintió con entusiasmo, recogiendo sus herramientas improvisadas. Tendré cuidado, lo prometo, y volveré tan pronto como encuentre algo. Mientras desaparecía por uno de los túneles, Vivian se recostó, conservando sus fuerzas. Había algo en ese lugar que le molestaba en la memoria. Una leyenda quizás o una historia contada por los ancianos sobre su vuelo antes de que ellos también se perdieran. Algo sobre los Karturi y su legado final. Cerró los ojos, buscando a través de milenios de recuerdos la conexión que se le escapaba. Vivian, Vivian, despierta. La voz urgente de Lucas la sacó de su profundo sueño. ¿Cuánto tiempo había estado dormida? Horas por lo menos. El niño estaba frente a ella, con el rostro iluminado por la emoción y agarrando algo en sus manos. Mira lo que encontré. Sostuvo en alto un objeto cristalino del tamaño de la palma de su mano, intrincadamente facetado y que brillaba débilmente con una luz azul interior. Estaba en la cámara central, sentado allí sobre un pedestal, como si estuviera esperando a alguien. A Vivian se le cortó la respiración. Un cristal de memoria Karturi, susurró. Creí que solo eran leyendas. ¿Qué hace? Lucas preguntó, girando el cristal en sus manos. Si las historias son verdaderas, contienen el conocimiento colectivo de los Karturi, su historia, sus descubrimientos, tal vez incluso su destino cuando dejaron Caraxis. Lucas miró el cristal con nueva reverencia. ¿Cómo accedemos a él? Las leyendas hablan de una conexión mental similar a la telepatía del dragón, explicó Vivian. Pero no sé si las mentes no Kartari pueden interactuar con él. ¿Podemos intentarlo? Lucas preguntó con entusiasmo. Vivian consideró. Su fuerza estaba volviendo, pero lentamente. Cualquier secreto que el cristal contuviera podría ayudarlos o podría plantear nuevos peligros. Pero la esperanza en los ojos de Lucas la decidió. Colócalo aquí entre nosotros, ordenó, señalando un punto en el suelo de piedra. Intentaremos acceder juntos. Mis habilidades telepáticas podrían ayudar a salvar la brecha. Lucas dejó cuidadosamente el cristal y luego se sentó frente a Vivian, sus rostros iluminados por su suave resplandor. Siguiendo sus instrucciones, colocó sus manos a ambos lados del cristal, sin llegar a tocarlo. Cierra los ojos, dijo Vivian, colocando su enorme cabeza cerca del cristal. Despeja tu mente. Siente la conexión entre nosotros. Luego extiende esa sensación hacia el cristal. Durante varios minutos, no ocurrió nada. El rostro de Lucas se arrugó por la concentración, luego se relajó al encontrar el estado meditativo que Vivian le había enseñado durante sus años juntos. El vínculo telepático entre ellos se fortaleció, una conexión familiar que se había profundizado con el tiempo. De repente, el cristal brilló aún más. Lucas jadeó y abrió los ojos de golpe. «Puedo sentir algo», exclamó. Como voces, pero no del todo. Imágenes. Tantas. Vivian también podía sentirlo. Un vasto depósito de información que fluía desde el cristal, buscando mentes con las que conectarse, ella guió cuidadosamente el flujo,
usando sus habilidades telepáticas para filtrar y traducir los pensamientos alienígenas en formas que Lucas pudiera comprender. La cámara que los rodeaba pareció disolverse a medida que las imágenes proyectadas llenaban el espacio. Estrellas, planetas, naves, seres extraños con múltiples extremidades y crecimientos cristalinos donde los ojos estarían puestos en un humano. Los Carturi, mostrando su historia. Eran como nosotros, susurró Lucas mientras observaba cómo se desplegaban las imágenes. Ellos también eran refugiados. Su mundo natal fue destruido en una antigua guerra. Vidian asintió, asimilando el torrente de información. Vinieron a Caraxis en busca de refugio, tal como lo hicieron mis antepasados generaciones después. Las imágenes cambiaron, mostrando vastas operaciones mineras, ciudades construidas en las montañas, logros tecnológicos que superaban incluso la comprensión de los dragones. Entonces, siniestramente, aparecieron nuevas naves en las visiones. Naves Mechlor primitivas comparadas con los modelos actuales, pero reconocibles por sus fríos diseños geométricos. Fueron los primeros, comprendió Vidian con asombro. Los Carturi fueron la primera especie atacada por los señores Mech, mucho antes de que comenzara la guerra actual. Lucas observó, paralizado, cómo las imágenes mostraban la caída de las ciudades Carturi y la huida de su gente a las profundidades subterráneas. Pero contraatacaron, dijo mientras las visiones continuaban. Encontraron la manera. La siguiente secuencia mostraba a científicos Carturi trabajando frenéticamente en laboratorios ocultos, desarrollando tecnologías que parecían distorsionar la realidad misma. Naves como ninguna otra que Vidian hubiera visto jamás, capaces de viajar más allá del espacio normal. Un éxodo final cuando los últimos Carturi abandonaron Caraxis, no dispersos por la derrota, sino unidos por un propósito. Encontraron otro lugar, Lucas. Dijo con asombro. Otra galaxia, dimensión o algo así. Un lugar que los señores Mech no podían seguir. Las imágenes finales mostraban un conjunto de coordenadas, una ecuación compleja y los esquemas de un dispositivo que el cristal identificó como un motor de cambio de fase. Entonces, de repente, las visiones se desvanecieron. El cristal recuperó su suave brillo original. Lucas se recostó en su asiento, con los ojos abiertos como platos. Escaparon. De verdad escaparon. Y dejaron esto atrás para que alguien lo encontrara. No alguien, dijo Vidian lentamente, mientras las piezas encajaban en su mente ancestral, para quienes más lo necesitaban. El cristal había estado esperando todos estos milenios la combinación correcta, una mente telepática que accediera a él. Y lo que Lucas inspiró cuando ella guardó silencio. Vidian lo miró con una nueva comprensión. Una mente lo suficientemente inocente, lo suficientemente creativa como para imaginar posibilidades más allá del pensamiento convencional. Una mente humana. Lucas lo consideró. ¿Crees que estaba destinado a nosotros? Específicamente, no a nosotros por nuestro nombre, sino a lo que representamos. Diferentes especies unidas por las circunstancias, buscando escapar del mismo enemigo que expulsó a los Carturi. Los ojos dorados de Vidian brillaron a la luz del cristal. La tecnología de cambio de fase que desarrollaron podría llevarnos más allá del alcance de McCord. No solo a otro sistema estelar, sino a donde quiera que fueran los Carturi. La esperanza floreció en el rostro de Lucas, pero luego flaqueó. ¿Pero cómo? Necesitamos construir el motor, encontrar una nave. El cristal contiene el conocimiento, dijo Vidian. Y sospecho que la cámara central contiene más que solo este cristal. Los Carturi fueron minuciosos en su planificación. Lucas se puso de pie de un salto. Necesito explorar la cámara con más cuidado. Podría haber componentes, herramientas, tal vez incluso una nave. Vidian levantó una garra de horquilla para frenar su entusiasmo. Primero, debo sanar más completamente, y debemos comprender plenamente lo que ofrece el cristal antes de actuar. Lucas asintió a regañadientes, pero su entusiasmo seguía siendo palpable. ¿Cuánto tiempo hasta que tengas la fuerza suficiente para adentrarte en los túneles? Vidian evaluó sus heridas.
Las peores quemaduras habían comenzado a cicatrizar, y su ala rota se estaba curando. Otra semana, quizás. El conocimiento del cristal también podría ayudar a acelerar mi curación. Luego estudiaremos el cristal hasta entonces, decidió Lucas, sentándose de nuevo. Juntos, en la cámara central de los Carturi superó incluso sus más altas expectativas. A medida que Vidian recuperaba las fuerzas, se adentraban en el sistema de túneles. Descubrieron no solo una habitación, sino todo un complejo, laboratorios, viviendas y, lo más importante, un hangar que contenía una pequeña nave. La nave no se parecía a ninguna que Vidian hubiera visto en su larga vida. Su diseño era orgánico, no geométrico. El casco estaba compuesto de un material cristalino similar al cristal de memoria, pero opaco y relucía con energía latente. No había motores visibles ni controles convencionales. Parecía haber crecido más que construido. «Es hermoso», susurró Lucas al entrar en el hangar por primera vez. Habían pasado 3 semanas desde el accidente. Las heridas de Vidian ya habían sanado lo suficiente como para moverse con cuidado por los túneles más anchos. Pero, ¿sigue funcionando después de tanto tiempo? Vidian se acercó a la nave, sus sentidos detectaron una sutil vibración que emanaba de ella. Creo que está en una especie de estasis esperando ser activada. Los Carturi construyeron para la eternidad, no solo para siglos. Lucas caminó alrededor de la nave, que era lo suficientemente grande como para acomodarla. El volumen de Vidian con espacio de sobra. ¿Cómo lo activamos? ¿Y cómo lo llevaríamos a la superficie? La respuesta vino del cristal de memoria que habían traído consigo. Al acercarse a la nave con el cristal, el techo del hangar comenzó a reconfigurarse, y algunas secciones se separaron para revelar un conducto que ascendía a la superficie. Una ruta de escape, observó Vidian, diseñada para permanecer oculta hasta que fuera necesaria. Lucas sostuvo el cristal hacia la nave y una grieta previamente invisible apareció en el agujero, ensanchándose hasta convertirse en una puerta. En el interior, la nave era minimalista, pero claramente diseñada para la comodidad durante viajes largos. Una cámara central podría acomodar fácilmente a Vidian, mientras que habitaciones más pequeñas se ramificaban para otras funciones. Cerca de lo que parecía ser el centro de control, encontraron un pedestal idéntico al que había albergado el cristal de memoria. Lucas miró a Vidian y luego colocó cuidadosamente el cristal en el receptáculo que los esperaba. La nave cobró vida a su alrededor. Las luces se activaron, las superficies cambiaron de opacas a transparentes, y un suave y melódico zumbido llenó el aire. Aparecieron pantallas holográficas que mostraban mapas estelares, lecturas de estado y opciones de navegación, todo traduciéndose automáticamente. Se transforman en formatos que pueden comprender. Nos reconoce, dijo Lucas con asombro. Se está adaptando a nosotros. Los sentidos telepáticos de Vidian detectaron algo más. No solo reconociéndolo, sino despertándolo. La nave misma parece ser semiconsciente. Una presencia suave rozó sus mentes. No intrusiva, sino acogedora. No exactamente palabras, sino impresiones, disposición, propósito, destino. Quiere completar su misión. Vidian tradujo. Llevarnos a donde fueron los Carturi. Lucas pasó la mano por una pared cercana que cambió sutilmente de color al tacto. ¿Puede? Después de tanto tiempo, la presencia de la nave en sus mentes se intensificó, transmitiendo confianza. El motor de cambio de fase estaba intacto, completamente cargado con fuentes de energía que escapaban a su comprensión. Las coordenadas estaban preestablecidas. Solo se necesitaba su orden para despegar. Podríamos partir, dijo Lucas en voz baja, asimilando las implicaciones. ¿Hoy? Ahora la posibilidad pendía entre ellos. Escapar de los señores Mech, de una vida de escondite, del miedo constante que había definido su existencia durante años. Un nuevo comienzo en un lugar más allá de su imaginación. Sin embargo, Vidian percibió la vacilación en el niño. ¿Qué te preocupa, pequeño? ¿No es esto lo que esperamos encontrar? Lucas miró alrededor de la nave, luego volvió a mirarla.
¿Y los demás? Los refugiados, las colonias, todos los demás que sufrían bajo el dominio de los señores Mech. Nos salvaríamos, pero los dejaríamos atrás. Ah, claro. Vivian debería haberlo previsto. Los humanos, a pesar de su fragilidad, poseían una notable capacidad de empatía. Era uno de los rasgos que más había llegado a admirar en Lucas. No podemos salvar a todos, dijo con suavidad. 2 fugitivos, incluso con tecnología Carturi, no pueden cambiar el curso de una guerra que ha durado siglos. Pero podríamos intentarlo, insistió Lucas. El cristal, la nave, contienen conocimiento que la resistencia podría usar. Formas de contraatacar o ayudar a otros a escapar también. Vivian consideró sus palabras. Su primer instinto fue protector, tomar a Lucas y huir de inmediato, garantizando su seguridad por encima de todo. Pero ya no era el niño indefenso que había encontrado en el desierto. Había crecido no solo en tamaño, pero en sabiduría y convicción. ¿Qué sugieres?, preguntó. El rostro de Lucas se iluminó con determinación. Usamos la nave para contactar con la resistencia. Hay puestos de avanzada, bases ocultas. Los cristales nos mostraron sus ubicaciones. Compartimos lo que encontramos, ayudamos a todos los que podamos. Luego, cuando hayamos hecho todo lo posible, seguimos a los Carturi. Era peligroso. En el momento en que abandonaran la protección de los túneles, quedarían expuestos a la detección de mechas una vez más. Pero al mirar a Lucas, al ver la capacidad humana de esperanza y altruismo que de alguna manera había sobrevivido a todas sus pérdidas, Vivian no pudo negarle esto. Muy bien, asintió. Pero nos movemos con cautela. A la primera señal de que los señores mechas han desplegado fuerzas significativas contra nosotros. Activamos el cambio de fase y nos marchamos. Tu vida sigue siendo mi prioridad. Lucas asintió solemnemente. Y la tuya es mía. La presencia de la nave en sus mentes pareció aprobarlo. Mostrando nueva información, capacidades de sigilo, sistemas defensivos, frecuencias de comunicación utilizadas por los grupos de la resistencia. Había sido diseñada no solo para escapar, sino precisamente para este tipo de intervención, en caso de que los ocupantes lo eligen. ¿Cuándo podemos partir?, preguntó Lucas, cuya vacilación anterior fue reemplazada por una energía decidida. Vivian evaluó la preparación de la nave a través de su conexión mental. La nave está preparada. Sugiere un lanzamiento nocturno para minimizar la detección visual. Deberíamos recoger las pocas pertenencias que deseamos llevar y descansar hasta entonces. Mientras se preparaban para la partida, Vivian observó a Lucas moverse con renovada confianza. Ya no era un niño que huía del peligro, sino un joven humano que decidía enfrentarlo por el bien de los demás. El orgullo la invadió, atenuado por la preocupación por los riesgos que se avecinaban. Se había convertido en su hijo en todos los sentidos. No nacido de sus huevos, sino forjado en el crisol de la supervivencia compartida, la protección mutua y el amor genuino. Especies diferentes, orígenes diferentes, pero unidos por algo más fuerte que la sangre. La nave Carturi se elevó silenciosamente por el pozo oculto, emergiendo a la meseta al amparo de la oscuridad. Su casco de cristal absorbía la luz en lugar de reflejarla, lo que la hacía casi invisible contra el cielo nocturno. Dentro, Lucas y Vivian monitoreaban las pantallas de los sensores, atentos a las patrullas de McCord. Despejado, así que lejos, informó Lucas, sus dedos danzando sobre controles que respondían tanto a sus pensamientos como a su tacto, poniendo rumbo a la base de resistencia a Helios. Con los sistemas de sigilo activados, la nave aceleró suavemente, dejando atrás la meseta. Vivian contempló a través del pasillo transparente el paisaje que se extendía bajo el desierto donde había encontrado a Lucas, las montañas que los habían protegido, los campos de batalla donde los de su especie habían forjado su última defensa. Estaba abandonando el cementerio de su especie, pero de alguna manera llevaba consigo su futuro en la forma de esta niña humana que le había devuelto su propósito. Acercándose al perímetro de la base Helios, anunció Lucas, enviando códigos de reconocimiento desde la base de datos Carturi.
Pasaron tensos minutos mientras esperaban una respuesta. Entonces, el panel de comunicaciones emitió un sonido, una voz llena de incredulidad y esperanza. Nave no identificada, sus códigos son imposibles. No se han utilizado en siglos. Identifíquese de inmediato. Lucas miró a Vivian, quien asintió alentadoramente. Respiró hondo y activó el canal de respuesta. Base Helios. Soy Lucas Chun, refugiado humano, acompañado por Vivian del dragón Carerio. Vuelos. Venimos con tecnología y conocimiento Cartari para ayudar a la resistencia. Solicitamos permiso para aterrizar y compartir información crucial. El silencio se prolongó lo suficiente como para que se preguntaran si la base habría cortado la comunicación. Entonces, Lucas Chun, el niño desaparecido de la nave de investigación Geraisen, eso fue hace 5 años, se te da por muerto. La expresión de Lucas se iluminó con un viejo dolor. No muerto, salvado. Y ahora estamos aquí para ayudar a salvar a otros. Otra pausa, luego se transmitieron las coordenadas de aterrizaje. Vector de aproximación Gamma 3. Bienvenido a casa, Lucas Chun. Hogar. La palabra resonó extrañamente en la mente de Vivian. Durante mucho tiempo, hogar había sido dondequiera que encontraran refugio temporal. El concepto de un lugar permanente de pertenencia se había vuelto extraño para ambos. Mientras la nave descendía hacia la base oculta, un extenso complejo construido dentro de un sistema de cañones camuflado por proyecciones holográficas, Lucas extendió la mano para tocar la pata delantera de Vivian. Dijeron, bienvenido a casa, dijo en voz baja. Pero tú eres mi hogar. Donde quiera que vayamos, pase lo que pase, eso no cambiará. Vivian lo rodeó con su ala protectora, como lo había hecho innumerables veces a lo largo de los años. Y tú eres mío, pequeño, el hijo de mi corazón, si no de mi sangre. La nave aterrizó en una plataforma de aterrizaje. Inmediatamente rodeados por asombrados combatientes de la resistencia, humanos, loraxianos, incluso algunos manti, todas especies que habían sufrido la expansión de Meclord. Su sorpresa al ver un dragón vivo era evidente, con las armas a medio levantar en la incertidumbre. Quédense detrás de mí, ordenó Vivian mientras se formaba la puerta de la nave. Déjenme dirigirme a ellos primero. Dio un paso adelante, majestuosa a pesar de que sus heridas aún sanaban. Sus ojos dorados escudriñaban a la multitud reunida. Lucas permaneció cerca de ella, ya no era el niño asustado que había encontrado en el desierto, sino un joven humano erguido junto a su guardián dragón. Gente de la resistencia, la voz telepática de Vivian llegó no solo a Lucas, sino a todas las mentes presentes, muchas estremeciéndose de sorpresa al contacto. Les traemos un conocimiento oculto durante mucho tiempo, un arma contra nuestro enemigo común. Y para quienes lo deseen, una forma de escapar de su alcance para siempre. Una mujer humana alta dio un paso al frente, su porte la definía como líder. Soy la comandante Santos de la Resistencia a Helios. Su llegada es, cuanto menos, inesperada. Se creía que los dragones estaban extintos, y la supervivencia de este chico es milagrosa. Hablas de armas y rutas de escape. Necesitamos pruebas. Lucas levantó el cristal de la memoria, que brilló aún más al aire libre. Este contiene el conocimiento colectivo de la civilización Carturi, la primera especie en escapar con éxito de los señores Mech. Su nave nos trajo aquí y puede llevar a cualquiera más allá del alcance del señor Mech. Los murmullos se extendieron entre los combatientes reunidos. Los Carturi eran leyenda incluso para ellos. Una historia antigua que rozaba el mito. El chico dice la verdad. Vivian confirmó. Ofrecemos este conocimiento libremente. Úsalo para luchar o huir. La decisión es tuya. Solo te pedimos que nos ayudes a difundir este conocimiento a otras células de la resistencia para que el mayor número posible tenga la misma opción. La comandante Santos los estudió atentamente y luego asintió a sus oficiales. Asegura la zona de aterrizaje. Prepara el laboratorio de datos para el análisis. De su cristal a Vivian y Lucas. Añadió, si lo que afirman es cierto, puede que hayan cambiado el curso de esta guerra.
Mientras los escoltaban a la base, Lucas mantuvo contacto físico con Vidian, con la mano apoyada en sus escamas. El dragón percibió sus emociones encontradas, alegría por encontrar a otros humanos, ansiedad por integrarse en una sociedad que apenas recordaba, determinación por cumplir su misión. Te admirarán, dijo Lucas en voz baja. El último dragón regresado de la leyenda. Vidian retumbó suavemente. Y ellos también te admirarán. El humano criado por un dragón, conectando mundos que se creían separados para siempre. Ambos somos únicos ahora, pequeño. Al entrar en el corazón de la base de la resistencia, sintieron el peso de las miradas sobre ellos. La esperanza renacía y rostros acostumbrados a la desesperación. La nave Carturi zumbaba suavemente en sus mentes, lista para continuar su viaje cuando quisieran, ya fuera a otros puestos de avanzada de la resistencia o, en última instancia, más allá de esta galaxia, a donde los Carturi habían ido antes. ¿Qué pasa después?, preguntó Lucas mientras los llevaban a las amplias habitaciones. Suficiente para el tamaño de Vidian. Después de compartir el conocimiento y ayudar a todos los que pudimos, Vidian se acomodó en el suelo, enrollando la cola para crear un espacio familiar donde Lucas pudiera sentarse. Entonces tenemos una opción. Quedarnos y luchar junto a los de tu especie o seguir el camino Carturi hacia un nuevo comienzo. Lucas se apoyó en su calor como lo había hecho incontables noches en su santuario de cuevas. No solo los de mi especie, corrigió. Nuestra especie, humanos y dragones juntos. Hizo una pausa y luego añadió con la sencilla sabiduría de un niño. Tal vez por eso nos encontramos. No solo para sobrevivir, sino para mostrarles a todos que las diferentes especies pueden ser familia. Vidian tarareó en lo profundo de su pecho. La expresión dracónica de satisfacción. El futuro seguía siendo incierto. La guerra seguía rugiendo. Los peligros seguían amenazando. Pero por primera vez, y durante más tiempo del que podía recordar, ese futuro contenía una esperanza real. No solo supervivencia, sino propósito. No solo existencia, sino familia. La reina dragón había perdido a todos sus descendientes hasta que encontró a un niño humano en el desierto. Y al salvarlo, había encontrado algo que creía perdida para siempre. Un futuro para los de su especie, no en huevos de dragón, sino en corazones humanos capaces de amar incluso a las criaturas más temibles. Descansa ahora, hija mía, dijo en voz baja. Mañana empezaremos a cambiar el mundo. Lucas sonrió y cerró los ojos. Ya lo hicimos. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Ya sea positiva o negativa, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla les dejo otro video que seguro les gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.